Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por la asistencia a este primer webinar del ciclo de charlas llamadas Kinesiología y COVID-19, impacto en distintos niveles de atención en salud. Me presento, yo soy Matías Moreno, kinesiólogo y secretario de estudios de la carrera de Kinesiología Campus El Llano, de la Universidad Autónoma de Chile. El día de hoy seré el moderador de esta actividad y estaré atento a todas las consultas que realicen durante la jornada. Para contextualizar la charla de hoy, ya han pasado varios meses desde que comenzó la pandemia a nivel mundial y actualmente estamos viendo las secuelas que ha dejado a las personas que han padecido esta enfermedad. ¿Cómo abordarlas? Considerando esto, el día de hoy tendremos la charla llamada Programa de Rehabilitación Post-COVID-19 en APS, a cargo del expositor Julio Figueroa, kinesiólogo egresado de la Universidad Autónoma de Chile, magíster en Ciencia de la Salud y el Deporte, con mención en Kinesiología del Deporte, actualmente doctorando en Ciencia del Deporte. El señor Julio Figueroa es académico de la carrera de Kinesiología de la Universidad Autónoma de Chile y kinesiólogo del CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi, en los servicios de Sala RBC, ERA y COVID. Antes de dar paso a nuestro expositor, hay que recordar que pueden estar realizando sus preguntas a través de nuestra plataforma en la sección Preguntas y Respuestas, las cuales serán respondidas una vez finalizada la charla. Sin nada más que agregar, dejo con ustedes al docente Julio Figueroa. Hola, ¿qué tal? A todos, muy buenas tardes. Muchas gracias, Matías, por la presentación, por la introducción y agradecer a todos a quienes nos acompañan hoy día en esta jornada y evidentemente agradecer a los organizadores del evento por la invitación, ¿cierto? Y poder generar, ¿cierto?, estas instancias de poder compartir más que ponernos en esta palestra como tanto como un expositor, sino que la idea de esto es poder compartir la experiencia que hemos desarrollado, ¿cierto?, en este elemento. Es por eso que la presentación como título se titula, ¿cierto?, Propuesta de atención de rehabilitación respiratoria en pacientes post-COVID, ¿cierto?, a nivel de la atención primaria. Esta experiencia, debo de hacer de destacar, ¿cierto?, el ahínco de esto, es que nace primero de un trabajo mancomunado, conjunto, de los 13 FAM de la comuna, especialmente del grupo de kinesiólogos. Nosotros nos vimos en el mes de mayo enfrentados a los primeros pacientes después de estos primeros contagios de COVID y que llegaron con nosotros, y que en esta primera instancia nosotros como equipo no teníamos elementos como para poder darle respuesta a las necesidades que ellos nos estaban presentando. Es así que nos juntamos todos y empezamos a ver las distintas aristas. Eh, yo creo que muchos de los que estamos trabajando hoy día estamos en esta situación de que hemos sido redirigidos, ¿cierto? Nuestros spams se han retransformado, las funciones han cambiado en algunas cosas, y para eso se ha enriquecido también nuestro trabajo, ya que en esta reunión de trabajo que nosotros tuvimos, habemos conformado kines que tenían experiencia laboral tanto en los programas más, ¿cierto?, en los Vida Sana, en las salas ERA, en salas IRA, en salas de rehabilitación. Por lo tanto, entre todos juntamos y nos vimos contextualizados en este elemento de pandemia, que nos pilló evidentemente a todos sumamente descubiertos, y empezamos a visualizar frente a los datos que aparecían en la literatura, que estos pacientes, una vez que recuperaban de esta infección del COVID, iban a presentar a lo mejor, hoy estaban presentando secuelas respiratorias. Por lo tanto, eran candidatos a estos protocolos de rehabilitación. En ese sentido, nosotros nos vimos la necesidad imperiosa de poder darle, ¿cierto?, una cobertura a estos usuarios y poder buscar la mejor herramienta que pudiésemos tener en ese entonces. Por lo tanto, empezamos a buscar en literatura, leer,
y ver todo lo que ya colegas nos decían, las sociedades por ahí científicas estaban hablando, mirar también hacia el lado europeo, hacia el lado asiático que nos lleva a la delantera, ¿cierto?, en cuanto al comienzo de la pandemia y cómo ellos estaban trabajando y la experiencia que van llevando. Entonces nosotros dijimos, bueno, miremos qué están haciendo y cómo podemos nosotros también ofrecer una respuesta para este tipo de usuarios. Por lo tanto, generamos una respuesta intentando dar ingreso, evaluación y derivación del usuario, ¿cierto?, que presentó esta infección por coronavirus. Pero en ese gran aspecto nos encontramos que el coronavirus finalmente no tiene una clínica tan establecida y no tiene un patrón común. Por lo tanto, el usuario que nos estaba llegando con nosotros eran usuarios tanto hospitalizados como usuarios que habían cursado con una enfermedad bastante simple, pero que finalmente la secuela que tuvieron fue bastante importante. Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer ingresos de ellos, tenemos que hacer evaluaciones y tenemos que hacer evidentemente derivaciones según lo requieran. Dentro de la experiencia que voy a tratar de exponer, ¿cierto?, es que nosotros en el CESFAM, en el Dr. Arturo Báez Agoñi, en la comuna de San Joaquín, que es donde yo trabajo y donde estamos llevando a cabo este proceso, al igual que los otros dos CESFAM, el Santa Teresa también y San Joaquín, pero aquí nosotros empezamos a implementar con el equipo y dijimos, bueno, todos nuestros usuarios van a llevar diagnóstico, seguimiento de los que hayan presentado el COVID-19. Entonces, este usuario que fue confirmado, diagnosticado con el COVID-19, nos enfrentamos a dos posibles escenarios. Estos dos posibles escenarios era un paciente de manejo ambulatorio, el cual iba a cumplir su cuarentena, por ejemplo, en casa o en la residencia sanitaria, y el otro usuario que iba a estar hospitalizado. Debo de destacar y ser sumamente, con mucho, y tengo que decirlo, con mucho orgullo y con mucha fuerza, que dentro de nuestro CESFAM tenemos un equipo de seguimiento telefónico, el equipo de seguimiento y trazabilidad, que es un equipo excelente, es un equipo de mucho tesón y que cumple una función extremadamente vital. Y nosotros, como CESFAM, por eso hablo desde la experiencia que nosotros hemos planteado, nosotros le hacemos seguimiento continuo, y hablo con mucho conocimiento de causa, que se le hace el seguimiento continuo, diario, día por medio, cada 2 días o máximo cada 3 días, según los criterios de evaluación que se hayan pesquisados al minuto del seguimiento telefónico. En ese aspecto, entonces, independientemente del manejo ambulatorio hospitalizado, nosotros les realizamos un fuerte seguimiento telefónico. En este seguimiento telefónico, nosotros como equipo de salas de ERA primeramente y después como equipo de sala de rehabilitación nos sumamos en todo esto, les entregamos una guía de rehabilitación, una guía bastante básica, que ejecuta primeramente ejercicios de ejercicios respiratorios, ¿cierto? Y ejercicios a grandes rasgos de fuerza muscular y ejercicios cardiovasculares. Entonces, en este manejo ambulatorio, una vez que el paciente cursara su enfermedad, cursara este proceso de los 14 días que estaban en esta cuarentena, nosotros como equipo les generábamos y tratábamos de gestionar, ¿cierto? Lo gestionamos, no tratamos, de una evaluación médica. Principalmente, esta evaluación médica, aparte de ser integral y pesquisar todo, hacer todo el control global del paciente, pero iba a tener los grandes 3 objetivos de pesquisar, buscar dirigidamente la disnea, la fatiga y el riesgo de la pérdida en cuanto a lo que es la fuerza muscular. Entonces nuestro flujo de trabajo es que si el paciente no presenta ninguno de estos riesgos, ninguno de estos problemas, nosotros técnicamente lo dejamos de alta del proceso de rehabilitación pulmonar, pero en esta evaluación que fue realizada por médico, queda, ¿cierto?, con una derivación hacia la sala ERA, en donde queda en un control y seguimiento según el criterio de derivación. Por lo tanto, al igual que todo paciente que nosotros podemos manejar en las distintas salas ERA, como ustedes también pueden manejar, pacientes con control bimensual, trimestral, bianual, ¿cierto? Cualquiera de estos según el control y el criterio que haya tenido.
Por contraparte, si la persona evaluada presentaba algunos de estos elementos, nosotros como tal generamos una derivación a la sala ERA, y en esta derivación el equipo toma contacto en donde programa la visita domiciliaria. Lo voy a dejar ahí en stand-by, el contacto y la programación de la vía domiciliaria, para explicar un poco lo que hacemos con los hospitalizados. Paciente hospitalizado, como mencionaba ya, nosotros seguimos con el seguimiento telefónico para saber la evolución de nuestro paciente, y evidentemente, como las nuevas guías de rehabilitación de pacientes post-COVID nos dicen que el paciente hospitalizado va a ser categorizado como leve, moderado y severo, y los leves van a ingresar directo hacia los flujogramas de atención a nivel primario, y los moderados y severos se van a quedar a nivel secundario, ¿cierto?, a nivel de especialista. Entonces nosotros mantenemos este seguimiento, un fiero, por así decirlo, seguimiento telefónico, para poder ir dando la cobertura y que nuestros pacientes, nuestros usuarios no se nos escapen, ¿cierto?, para poder darles la mejor atención y oportuna, ¿cierto?, y de calidad como lo merecen. En el contexto del paciente hospitalizado tenemos también contexto de pacientes que quedan hospitalizados en domicilio. Y una vez que estos pacientes hospitalizados en domicilio cumplen con el equipo de hospitalización domiciliaria y luego son dados de alta, tanto de la hospitalización domiciliaria como el hospital, nuestro seguimiento telefónico, ¿cierto?, tiene a cargo de todo esto, y generamos, ¿cierto?, nosotros una evaluación médica nuevamente, y esa evaluación médica genera la derivación hacia el equipo de sala ERA, y el equipo de sala ERA nuevamente toma contacto, y en este contacto se programa la visita domiciliaria. Al programar esta visita domiciliaria, nosotros ya en domicilio, nuestros pilares, la idea es generar una evaluación kinésica integral, y en ese aspecto nosotros no quisimos estandarizar y buscar tanta tabla, ni buscar tanta estructura en cuanto a lo que puede ser escalas de valoración. Pero sin embargo utilizamos evidentemente lo que la literatura también nos ha descrito y lo que podemos utilizar y que esté acorde a esto. Pero no llenarnos de escalas, porque ya nos damos cuenta que en domicilio llenarnos de escala, llenarnos de elementos, de cuestionarios, son evaluaciones muy tediosas, muy largas, y que finalmente, si bien podrían ser un aporte muy amplio, pero también tenemos que ser acotados de acuerdo a la capacidad técnica, a la capacidad de personal y a la capacidad que vamos a tener, porque finalmente estamos ahora trabajando en el grueso con los pacientes COVID, pero en algún minuto también estamos haciendo los controles de los pacientes crónicos, y ahí el trabajo se nos ve un poco agobiante. Entonces dijimos, bueno, una evaluación kinésica integral, y vamos a evaluar preferentemente la disnea, ¿cierto? Vamos a hacer flujometría, vamos a hacer el citoscan y vamos a hacer el test de calidad de vida. Una vez que nosotros realizamos esta evaluación completa integral de nuestro usuario, podemos generar las derivaciones, generamos las derivaciones a los equipos del sector según la necesidad, por ejemplo, al equipo de salud mental, ¿cierto?, al equipo de cardiovascular, y así sucesivamente a los equipos según el requerimiento, asistente social y todo eso. Generamos el ingreso al programa de rehabilitación pulmonar para pacientes post-COVID, y en este ingreso nosotros generamos tanto un proceso de entrega y educación de una guía que nosotros realizamos como equipo. ¿Por qué? Porque esta guía nosotros se la explicamos muy extenso, tomamos un tiempo en poder explicar ejercicio por ejercicio, tratar de enseñar, educar, y ir tratando de ajustar, ¿cierto?, los ejercicios según las necesidades de nuestro usuario. Y dentro de esta evaluación, si los pacientes, ¿cierto?, presentan alguna alteración, también van a ser derivados a el equipo de RBC. En esa derivación, lo que hemos derivado preferentemente, es lo que nuestros usuarios han presentado, es alteración de los test como el unipodal, alteración del time up and go, alteración en Bartel, que tengan un dolor específico o dolores inespecíficos, pérdida de masa muscular, pérdida de la fuerza muscular, y elementos como polineuropatías por producto, ¿cierto?, de estas estancias prolongadas en su proceso de hospitalización. Una vez, y independientemente de que nosotros hayamos derivado a este paciente, estos usuarios, ¿cierto?, van a quedar bajo siempre la tutela y el control de la sala ERA. Dado que nosotros siempre pensamos que
el principal, por qué el paciente llega a estar hospitalizado es por una afección respiratoria, por esta infección respiratoria. Por lo tanto, el equipo ahí de enfermedad respiratoria del adulto tiene que ser el que comanda todo esto y tratando de ir prestando el mejor servicio posible. En base a eso, nuestro equipo, conformado por kinesiólogos, ¿cierto?, y médicos, preferentemente nosotros vamos a dar cobertura a este programa de rehabilitación que lo extendemos por un periodo de 3 meses y en una frecuencia de 3 veces por semana. Dentro de estas 3 veces por semana, nosotros realizamos visitas en cuanto a, o sea, realizamos atención en domicilio, realizamos atención vía remota. Y en esta atención vía remota hemos tenido que ser bastante flexibles y ser bastante, por así decirlo, buscadores, en el sentido de que tenemos que dar y tratar de prestar la mejor atención. Por lo tanto, nosotros en el contexto en el que estamos presentes en la comuna de San Joaquín. Preferentemente nosotros en la comuna de San Joaquín, el CESFAM Arturo Baezagoñi, tiene a cargo la población La Legua. Por lo tanto, nuestra población objetivo, mucho, no tiene grande acceso a grandes tecnologías. Por lo tanto, esta accesibilidad y este elemento de trabajo remoto no siempre iba a ser el mejor, no siempre se nos ha dado de todas las maneras. Por lo tanto, este trabajo remoto hemos tenido que realizar bajo un montón de plataformas, Meet, Zoom, hemos tenido que utilizar WhatsApp, hemos tenido que generar videos, ¿cierto? Tratando de que los usuarios logren, ¿cierto?, evidenciar la realización de esta pauta de ejercicio, entrega por escrito, ¿cierto?, y una férrea y una fuerte educación de ellos. Para este plan nosotros hemos trabajado con una reevaluación mensual, ¿cierto?, para ir ajustando y viendo la mejora o los cambios que va a ir presentando nuestro usuario. Y el médico va a ir preferentemente en esta evaluación, evidentemente que integral, comandando todo lo que tenga que ver con el tratamiento farmacológico, la necesidad de exámenes y derivaciones. Lo que nos hemos topado es que, por ejemplo, personas con alteraciones intersticiales han sido derivados a broncopulmonar y las sospechas de TEP o hipertensiones pulmonares han sido derivados hacia lo que es vascular. Una vez que nuestros usuarios han completado estos 3 meses, ¿cierto?, y son reevaluados evidentemente, y son dados de alta del programa de rehabilitación pulmonar y continúan bajo el control de Saladera según el criterio de control mensual, cada 2 meses, cada 3, cada 4, 5, 6 o según el criterio que se tenga para eso. Entonces, la idea de esto es que nosotros no solo tratemos de exponer que esto es lo mejor, nosotros sabemos que esto siempre puede ser perfectamente mejorable. Y para nosotros, evidentemente que ha sido un trabajo bien duro, bien importante, pero muy enriquecedor, y por eso que para nosotros como equipo en general fue bastante grato y estamos muy agradecidos por la invitación y poder compartir esta experiencia, y que nosotros la hemos también denominado aquí, como parece, fundada en ciencia, que no lo hemos hecho solo porque sí, hemos leído mucho, hemos buscado la mejor forma para poder brindar la mejor de las atenciones. Entonces, aquí algunas recomendaciones que quizás podríamos dar desde el punto de vista, desde la experiencia que llevamos, y hable esa experiencia desde el trabajo que hemos realizado simplemente. Creemos fiel y aférreamente que hay que tener un cuidado con la rehabilitación sin control. Es de suma importancia que llevemos el proceso de rehabilitación bajo un control bastante exhaustivo. ¿Y por qué? Porque la gama de presentación del coronavirus en estos usuarios, en post-coronavirus, es muy amplia. Hemos visto pacientes muy severos a nivel hospitalario que hoy día están con secuela mínima o sin secuela, y hemos visto usuarios que han estado en casa con síntomas muy leves, pero la secuela ha sido muy, muy grave y llevan 2 meses con nosotros en este proceso de rehabilitación y han mejorado nada casi. Entonces, dado esto, es que nuestra así punto clave, creemos, y tratamos de enfatizar, es que hay que tener esta rehabilitación con mucho control. ¿Qué recomendaciones nosotros hemos tratado de transmitir a nuestro usuario?
y transmitir también a los equipos que puedan estar trabajando. Y yo creo que muchos de los colegas que están ahí trabajando, que puedan también exponer parte y dar a lo mejor sus puntos de vista aquí en la ronda, es que nosotros hemos trabajado en base a 4 pilares que trabaja la guía que nosotros desarrollamos, que es realizar el ejercicio aeróbico cardiovascular y con todas las bondades que este presenta. El ejercicio de la fuerza, que evidentemente ha sido, creo yo, uno de los pilares bastante fuertes, valga la redundancia. Nosotros hemos visto, y la literatura describe por ahí, que estos pacientes generan algún proceso, alguna alteración del sistema autónomo, por lo tanto, ahí la frecuencia cardíaca nos empieza a molestar un poco, por eso que el ejercicio aeróbico nos sirve harto, pero que más nos favorece el control, las adaptaciones neuromusculares, ha sido el ejercicio de la fuerza, según evidentemente la literatura citada aquí, y en base a eso es que nosotros hacemos bastante ahínco en ejercicio de fuerza y en ejercicio aeróbico, sin evidentemente dejar de lado, creemos que el pilar ahí sostenible de todo esto es el ejercicio respiratorio. Tomándonos desde la base fisiológica que los músculos respiratorios en algún minuto, cuando comienzan, ¿cierto?, a trabajar fuertemente, cuando hay algún grado de fatiga en nuestro usuario, algún incremento del trabajo respiratorio, el músculo respiratorio compite por sangre, por lo tanto, a la hora de realizar el ejercicio físico, por lo tanto, es importante el trabajo respiratorio que hay que realizar con estos usuarios. Y ejercicios de flexibilidad para mantener los rangos articulares y movilidad ahí global. Dentro de esto, nosotros siempre consideramos y creemos que la condición previa es sumamente importante a la hora de poder hacer la prescripción del ejercicio y poder, ¿cierto?, identificar cuál uno o cuál otro puede ser indicado para nuestro usuario. Si el paciente realizaba actividad física antes, si no la realizaba, si tenía control de esto, no tenía control, si tenía una comorbilidad asociada. Por lo tanto, esa condición previa es sumamente importante para poder hacer esta prescripción de ejercicio y evidentemente la gravedad del cuadro en la cual estamos enfrentados. Por otro lado, y como ya me adelantaba un poquito, la literatura nos menciona que la frecuencia cardíaca no sería del todo el mejor indicador a la hora del control de la intensidad. Por ahí hay algunas guías, algunos artículos que refieren que no ir más allá del 60% de la frecuencia cardíaca reserva, ¿cierto? Para poder trabajar esto, pero al modo del usuario, ¿cómo le digo que trabaje al 60%? ¿Cómo le explico? ¿Cómo le digo, mire, usted va a tener que trabajar a tantas pulsaciones? Eso es un poco complejo. Por lo tanto, un mejor indicador en lo que es el proceso de rehabilitación y que a nosotros se nos ha hecho mucho más factible es poder hacerlo en base a la percepción del esfuerzo. Por eso que ahí la escala de Borg se hace bastante más fácil, más amigable para poder realizar, ¿cierto?, el ejercicio físico en estos usuarios. Dentro de esto, nosotros también creemos como equipo que la saturación, el control de la saturación en conjunto con la frecuencia cardíaca son fundamentales a la hora de la realización del ejercicio físico. Por eso que la monitorización recurrente en la sesión y estar alerta a los signos y síntomas evocados durante la realización de ejercicio es sumamente importante, porque hemos detectado varios pacientes que al comienzo de la sesión, estando en una situación de reposo, presentan una frecuencia cardíaca basal o frecuencia cardíaca de reposo, llamémosla, bastante elevada, lo que también te limita un poco la posibilidad de trabajar si vamos a ir evaluando por frecuencia cardíaca en este caso, que sin embargo, como decía ahí, una recomendación que no es la mejor forma, pero no la tenemos que dejar de lado, tenemos que mirarla siempre. Para modo de usuario no va a ser la mejor forma, pero para nosotros objetivable puede ser una herramienta interesante y no despreciable a la hora de hacer evaluación. Recordemos y contextualizando, ¿cierto?, que el COVID, siendo una patología restrictiva, genera alteración de la difusión, ¿cierto?, y que ha evidenciado esta fibrosis pulmonar, hay usuarios, ¿cierto?, que tienden a la desaturación durante la realización de ejercicio físico. Entonces, por ejemplo, por ahí aparece una guía holandesa que nos refiere que en saturaciones de 85% hacia abajo deben aplicar oxígeno. Pero, ¿qué sacamos con tener un paciente entrenando a saturación del 85%? Entonces, por eso que
ahí nosotros creemos que lo mejor siempre es el control de esto, y por eso que hablamos siempre que la rehabilitación no es solo llegar y prescribir el ejercicio y dejarlo ahí, sino que estar bastante alerta y bastante encima de estos usuarios. La disnea, bueno, como todos nosotros ya conocemos, no voy a dar más lata en ese aspecto, la evaluamos con la escala de MRC modificada y utilizamos para el tema del esfuerzo la escala de Borg modificada también, ¿cierto?, para la percepción subjetiva en cuanto a lo que es el esfuerzo físico. La flujometría, bueno, hemos realizado un poco de flujometría con nuestros flujómetros clásicos, los Minrite, pero nosotros utilizamos una pequeña cosita, que es lo que les quería ahí compartir. Nosotros tuvimos por ahí acceso a unos filtros antivirales antibacterianos, ¿cierto? Los colocamos ahí como aparece en la foto y hicimos algunas evaluaciones. Nos duró poco la alegría porque ya se nos acabaron los filtros y ya nos quedamos sin este elemento, pero ya hicimos la petición, se están haciendo las gestiones para que nos puedan comprar y poder evaluar. Por ahí probablemente podamos decir que el filtro genera una restricción y a lo mejor no va a ser tan idóneo de acuerdo a la restricción y no sabemos cuánta resistencia genera este filtro y si es que finalmente esta flujometría va a ser real o no. Pero al menos tenemos lo más objetivable posible y tenemos de la manera más segura posible, tanto para el usuario como para los evaluadores y para la seguridad del equipo que vamos a utilizar. Entonces este filtro se lo dejamos ahí al usuario, uno para cada uno. El cytostat test es otro test que ocupamos, si bien la literatura nos dice que el test que gold standard para este elemento sería el test de marcha de 6 minutos. Pero nosotros contextualizando, como ya les mencionaba, pacientes, usuarios que tenemos que viven en un CITE, que viven en algún, por ejemplo, en una pieza, por ahí, que viven en un departamento pequeñito, en una casa pequeñita, ¿cierto? No con las mejores condiciones, no con los espacios tan adecuados. Hacer un test de marcha, sacarlo al exterior, no todos estaban dispuestos a salir, no todos querían hacerlo y no lo íbamos a hacer, evidentemente. Por lo tanto, buscamos una alternativa y buscando la literatura llegamos al cytostat test de 1 minuto, en donde se realiza, ¿cierto?, la actividad como aparece ahí descrita en la imagen de pararse y sentarse con las manos cruzadas a nivel de los hombros, y se cuenta durante 1 minuto el número de repeticiones. Nosotros lo controlamos como aparece el test que se describe, es evaluar la frecuencia cardíaca y saturación tanto antes de realizar la prueba, al término, inmediatamente al término de la prueba y 1 minuto después. De esa manera también podemos ver un poco el control de nuestro sistema nervioso, sobre todo el parasimpático, para ver la frenada que tiene de lo que es la frecuencia cardíaca y también ver cómo la persona al esfuerzo se altera tanto su frecuencia cardíaca y cuánto podría llegar a desaturar y cuánto tiempo podría llegar a demorar, en este caso, si es que al minuto vuelve a una saturación normal, si es que llegase a disminuir. El test de calidad de vida que nosotros ocupamos, si bien hay varias tests, el SF36, ¿cierto?, que se describe como posiblemente y que uno de los utilizados para estas eventualidades, es bastante largo, por lo tanto buscamos una herramienta que fuese un poquito más sencilla, más simple, y ahí llegamos también buscando al EQ5D, que evalúa estas 5 esferas en cuanto a lo que es movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor o malestar, ¿cierto?, y ansiedad y depresión. Entonces, en ese aspecto, y bajo el mismo artículo que es de Hertman, lo describe como una alternativa sencilla para la medición de la calidad de vida relacionada con la salud en la atención primaria. Por lo tanto, como nosotros estamos a este nivel, nos pareció interesante, ya está realizado, por lo tanto, y más aún que ahora han aparecido recomendaciones, sobre todo a nivel nacional, que lo recomiendan, nos mantenemos con este test para poder evaluar este elemento. Y en cuanto aquí, para no generar un poco de extensión, sino que lo que hemos ido trabajando es que al usuario que trabaja en cuanto a lo que son ejercicios respiratorios, trabajarlo en una habitación solo, ¿cierto?, que pueda ventilar después, si no posee esta posibilidad de ventilar y está acompañado, bueno, debiese de ocupar mascarilla y tener la distancia social correspondiente para la ejecución de los ejercicios. Más a su vez, ¿cierto?, en cuanto a lo que es el ejercicio aeróbico y en general cardiovascular, y lo hemos asociado al de fuerza también,
por la cantidad de minutos que nos refiere como para hacer una rehabilitación efectiva, es que debiesen de sumar 150 minutos a la semana. Y ahí nosotros tenemos una pauta, unas anotaciones donde vamos generando los minutos que las personas, ellos van anotando cuántos minutos entrenan para que a la semana logremos cuantificar estos 150 minutos. Y ahí es que el equipo, y debo destacar, el equipo tanto de RBC, el equipo de Saladera, hemos estado muy atentos de esto y hacemos seguimiento, como les digo, bien importante y logramos tratar de acercarnos a estos valores, tratando de dar las mejores y seguirnos, ¿cierto?, a estas recomendaciones que hace la literatura en general. Y para ello también trabajamos, sobre todo durante el primer mes post-alta hospitalaria, trabajamos en BORG o al ingreso, ¿cierto? En el primer mes de ingreso, en BORG 4 y 5, según la percepción subjetiva del usuario, pero vamos controlando también la cardíaca, que no se metan a trabajos muy exigentes, ¿cierto? Ahí hacemos estos cálculos con carbonen para ver si es que llegasen a meterse a zonas más intensas y el paciente subestima esta intensidad y nos refiere a un BORG 5 y está metido en frecuencias cardíacas del 80%, no sé, que también no ha pasado, ¿sí? Pacientes que o se sobrevaloran, creen que están súper bien y están, se les evidentemente en cuanto a lo que refiere su signología, están mucho más elevados de ese BORG 4 y 5, pero tenemos que creer porque es una evaluación subjetiva. Entonces, el otro contexto del usuario que estuvo este tiempo hospitalizado, que está cansado de la cuarentena, que quiere hacer cosas, que no ha podido salir, que tiene miedo a salir, realiza muchas actividades del hogar, por lo tanto, esos también los consideramos dentro, a pesar de que son de bajo costo energético, pero que ellos se mantengan dentro de esta intensidad de 4 o 5, nada más. Y de igualmente, si pacientes que han tenido, que realizaban antes ejercicio, ellos en primera instancia igual 4 o 5 y de ahí nos vamos progresando a 5 o 6, actividad un poquito más intensa. Por lo tanto, para nosotros es primordial esta actividad física guiada, personalizada, individualizar el trabajo hacia nuestro usuario según lo requerido. Hemos pesquisado usuarios que realmente en función respiratoria están bastante estables, pero en lo que es alteración motora, ahí tienen algunos déficits, algunas polineuropatías, algunas alteraciones de marcha por ahí, y ellos los tienen en trabajo más intenso nuestro equipo de RBC, que también ahí ha estado al pie del cañón y en la batalla, como todos en realidad hemos estado ahí. Generar actividades de bajo umbral en el primer mes después del alta, en este BORG 4 y 5, generar esta reevaluación, no solo al mes, sino que reevaluaciones constantes, ir evaluando, viendo la pauta que llevan ustedes de evaluaciones, y en general, como norma de entrenamiento, mantenerse, ¿cierto?, la curva de entrenamiento-volumen en cuanto a que pensar que no ir más allá de un 5% semanal en cuanto al incremento de la carga. Si nosotros pensamos en la curva de entrenamiento-volumen, debemos entender que a medida que voy aumentando, ¿cierto?, en cuanto a series, repeticiones, en general el volumen de entrenamiento, voy a ir condicionando una mejora del rendimiento. Si yo mantengo la carga, voy a ir manteniéndola. Por lo tanto, si quiero ir buscando la mejora de mi usuario, tengo que ir progresando, aunque sea un 1%, pero tengo que progresarla para ir tratando de buscar la mejora de esto. ¿Sí? Y saber que en la disminución de series y repeticiones, más que el empeoramiento del rendimiento, ¿cierto? Estamos hablando de que el rendimiento va a sufrir un descenso. Por lo tanto, también podemos jugar, si nosotros en ese aspecto hemos ido también jugando, dado los conocimientos ahí del equipo en cuanto a incremento de volumen en algunos, mantener en otros y disminuir en otros, como para ir dando zonas de carga y descanso, ¿cierto? Lo que es por el proceso de entrenamiento habla de zona de carga y descarga. Ahí la pauta de anotaciones que ellos tienen, pueden hablar del ejercicio, del día que ellos entrenan, del mes que están entrenando, ¿cierto? De los días que han ido haciendo en la semana, ¿cierto? ¿Qué ejercicio les causa, qué disnea les aparece, ¿cierto? Si lo pudieron hacer, no lo pudieron hacer. Dentro de nuestra guía de rehabilitación ellos tienen también una zona de anotaciones que nos pueden referir más cosas que ellos sientan, ¿cierto? Para poder ir también estar pendientes de cómo lo han ido realizando en el minuto que ellos están en su hogar. Y
para ir finalizando ya las claves de esto, creo yo, y tengo que ser sumamente sincero, agradecer a todo el equipo, agradecer también a la posibilidad de poder exponer esto y recalcar. Creo que el gran equipo y la pasión por la labor es fundamental. Generar este trabajo personalizado del usuario, una comunicación fluida, que en ese aspecto coloqué estos que son como partes de los tablas que nosotros manejamos, ¿cierto? A nivel de Drive, y en ese sentido manejamos con el equipo de hospitalización domiciliaria, manejamos con la sala de rehabilitación, con la sala ERA, ¿cierto? Y el equipo médico, y en general estamos todos al tanto de que la progresión del usuario, qué se le está haciendo, la derivación es fluida, por lo tanto, en ese aspecto, el conllevar el manejo del usuario se hace mucho, mucho más factible, mucho más fácil, ¿cierto? Para poder dar cumplimiento a esto. Ahí les dejo la literatura en la cual hemos basado nosotros las recomendaciones, hemos basado parte del trabajo que hemos realizado y parte de algunas recomendaciones que hemos sacado que traté de exponerla aquí de la mejor manera posible, ¿cierto? Y nuevamente agradecer a todos por el tiempo que han depositado y la confianza en haber escuchado esta presentación. Si alguien, cualquier cosa después de esto, quiere, ¿cierto?, comunicarse, ahí les dejo mi correo y ahí me pueden escribir y podemos tomar contacto y quizás, y sería muy bueno, compartir experiencias con otras salas, con otros spam de otros lugares y aportar al crecimiento de la profesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por la impecable presentación que acabas de realizar. A los asistentes, a continuación vamos a proceder a responder las preguntas realizadas por ustedes. Pueden seguir haciendo las consultas necesarias, los vamos a estar leyendo durante este tiempo que vamos a destinar para esto. Bien, Julio. Sí. Una de las preguntas que hicieron es, por ejemplo, viendo que ustedes utilizaron varios test e investigación para poder desarrollar bien el protocolo que ustedes tienen, ¿cómo lo hicieron con el tema de los recursos, considerando la comuna donde ustedes trabajan? En el sentido de que hay un uso de recursos por parte del usuario, de ustedes, del consultorio. Sí, bueno, en ese aspecto, en cuanto a lo que es recursos, finalmente, todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con el EPP siempre ha sido aportado por el CESFAM, ¿cierto? El empleador ahí. En cuanto a los recursos que tuvimos que ejecutar, por ejemplo, tuvimos por ahí, nos llegaron algunos elementos extra, por ejemplo, banda elástica, algunas pesas que hemos ido entregando a nuestros usuarios para generar estos trabajos. Sin embargo, por ejemplo, para efectos de entrenamiento respiratorio, generar, no tuvimos el ideal y lo que nos describen las guías es hacer con válvula, por ejemplo, la IMT, pero no teníamos válvulas para todo, no las vamos a tener tampoco para todo. De hecho, nuestro actual N de control que nosotros llevamos 38 pacientes en control, y ahí creo que es importante el trabajo que llevamos, 38 a la semana, entre visitas, control diario, llegar el control semanal de todo ello, se hace imperioso. Y ahí de verdad que por eso quería agradecer, siempre he ido como destacando el equipo, porque esto creo yo que más allá del recurso monetario, más allá de eso, yo creo que el mayor recurso es el recurso humano, y en el caso propio personal, el del equipo, ha sido el fundamental para poder sacar esto adelante. ¿Sí? Así que me dan un segundo, voy a prender la luz porque me veo que estoy muy oscuro. Ya. Ya. Gracias, Julio. Otra pregunta. Sí. Un poco más específica. ¿Han tenido ustedes experiencia con pacientes con tromboembolismo, ya sea pulmonar, cerebral, extremidades inferiores, durante el periodo de rehabilitación física? Sí, tenemos, de hecho, actualmente tenemos un usuario que lo pesquisamos, ya tenía antecedentes de haber generado trombo en su hospitalización y estaba con una derivación hacia especialista, en este caso lo habían derivado a cardiología, y cardiología todavía no le había dado la hora. Nosotros lo tomamos al segundo día después de su alta hospitalaria y estaba esperando la evaluación de cardiólogo.
Nosotros en ese sentido, en la evaluación, detectamos que estaba siempre con una frecuencia cardíaca bastante elevada y la saturación muy al límite, inclusive muy baja. Por lo tanto, esas fueron las primeras alarmas que nos causó esto y decidimos no realizar ejercicio físico por el riesgo que esto causaba. Y finalmente, este usuario a los 2 días de esto, sería el cuarto día de post-alta hospitalaria, se sintió mal estando en casa, sintió mareo, eh, tuvo un desmayo, la familia reaccionó bastante bien, lo llevaron al hospital, tomaron exámenes y evidentemente estaba cursando con el TEP. Así que ahí ahora actualmente está vuelto hospitalizado y estamos esperando nuevamente el alta, el control de él para poder seguir con su proceso de rehabilitación. Perfecto. Hay una pregunta que se ha estado repitiendo, por ejemplo, ¿qué exámenes médicos han considerado? Por ejemplo, el uso de electrocardiograma, Sí, debido a que algunos pacientes han desarrollado arritmias post-COVID. sí, sí, han presentado, se ha evidenciado las arritmias post-COVID y ahí, como nosotros tenemos nuestras derivaciones, primeramente vienen desde evaluaciones ya establecidas por médicos, tanto el manejo ambulatorio como el manejo hospitalario. Los médicos en general están, por lo menos nuestro equipo médico está generando evaluaciones de control con electrocardiograma y también para generar el pase al proceso de rehabilitación. Por lo tanto, si en esta evaluación del médico no da el pase para el proceso de rehabilitación, el médico gestiona, ¿cierto?, toda la estabilización de este usuario, si requiere derivación a secundario lo realiza, y ahí nos deja establecido el pase, y bueno, y se me olvidó mencionar que también nosotros firmamos consentimiento informado de todo esto, pero sí se considera la toma del electro, y en algunos pacientes, ¿cierto?, sobre todo los que ya se han acercado hacia los 3 meses después del alta hospitalaria, también lo que la literatura ha descrito, tomar una radiografía de control, si hay algún signo intersticial, mandar a TAC y derivar a especialistas. Así que en ese sentido tratamos de ir trabajando mancomunadamente y es así como lo hemos estado realizando. Súper. Ahora considerando un poco la aplicación de esto, ¿cuánto tiempo te toma realizar todos los tests que tú han podido desarrollar y aplicar en estos usuarios? Eh, ¿Cuánto la dura esa evaluación sesión? La evaluación in situ, en domicilio aproximadamente, bueno, nosotros la tenemos, ¿cierto?, como rendimiento 1 por hora, pero finalmente nosotros estamos entre 1 hora 10 a hora y media dentro del domicilio. Entonces, si nosotros generamos lo que mencionaba, si generamos evaluaciones con test, con escalas más grandes, íbamos a estar 2 horas y el recurso ya no está. De hecho, ya con esta hora, casi hora y media que podemos estar, estamos muy justo, hablo del ingreso. En el proceso de rehabilitación estamos acotaditos a la hora de trabajo para poder ir ahí acomodando los tiempos, porque también nosotros tenemos que recordar, nosotros estamos redistribuidos, tuvimos en nuestro equipo de CESFAM tenemos una merma hoy día importante de 2 colegas, ¿cierto?, que por tema de pandemia están en casa. Así que saluditos para ellas dos. Sé que estaban aquí por ahí en alguna de las sesiones, así que saluditos para la Verito y la Adriana. Ellas están. Entonces, finalmente, esta merma que nosotros tuvimos significó acoplar al equipo con las menos horas que tenemos y hacer lo mismo. Entonces, en ese aspecto, tratamos de acotarnos no más allá de 1 hora y media, cuando mucho para el ingreso, pero tratar de buscar, nos demoramos, como te digo, entre 1 hora y media en el ingreso. Perfecto. Y después las sesiones aproximadamente va La a depender del sesión, usuario. sí, la sesión en general, porque también tratamos de trabajar 1 hora directo, y si no logramos cumplir el trabajo destinado para la sesión, lo dejamos con tareas, como por así decirlo, tareas por escrito al usuario. Usted tiene que realizar tal ejercicio, les dejamos marcado, como ellos ya tienen la pauta, tanto como la manejan en papel, la manejan en digital y todo eso, le vamos dejando marcadito el ejercicio, la dosis, por así decirlo, de cuánto deben de hacer, y para que completar, intentando buscar la realización de ejercicio de los 150 minutos semanales. O sea, eso tratamos de que se llegue.
Eso sí, que esa información el usuario no la sabe. Lo que tratamos de decirles es que ellos nos anoten cuántos minutos van. Pero si les digo, si les decimos que tienen que completar 150 minutos, nos van a poner todo como para llegar a los 150. Así que mejor solamente la indicación a él es que nos anoten, necesitamos saber cuánto tiempo y ahí nosotros vamos ajustando ahí. Julio, dos preguntas en una. ¿Cómo ha sido la adherencia? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Cómo ha sido la adherencia del usuario en esta rehabilitación? ¿Y cómo ha sido la adherencia o el apoyo de la familia a este usuario? Ya. No quiero florear ni nada, pero la verdad es que la adherencia que nosotros tenemos es bastante buena. ¿Por qué? Porque la realidad es que todos los pacientes que han sido derivados a rehabilitación pulmonar están todos en control y todos siguen esperan, la verdad, la llegada de nosotros, esperan la llamada de nosotros. Nosotros tenemos teléfonos para este elemento de pandemia, nos pasaron de teléfono a los equipos. En general, ahora nosotros, cada colega tiene su teléfono propio como laboral y ahí nos llaman bastante, WhatsApp, estamos muy activos. De hecho, lo que hicimos fue, creamos un grupo ahí de WhatsApp entre los usuarios y muchos cuentan su historia, su anécdota, comparten información y que eso también ha sido bastante importante. Hay un Facebook del consultorio que también se comparte harto, hay un poco menos, pero a modo de grupo ha sido importante y creo yo que el apoyo de la familia de estos usuarios ha sido fundamental y la familia de verdad que es el pilar que sostiene a este usuario. Hay usuarios que están muy deteriorados y otro usuario que queda muy sin ninguna secuela y sale adelante. De hecho, de las altas que llevamos, que son alrededor de 10 altas que ya llevamos, eh, habían 3 que eran pacientes jubilados, ¿cierto? Por lo tanto, siguen en su actividad de vida normal, pero los otros 7 pacientes operativos, por así decirlo, laboralmente. Por lo tanto, esos otros 7 están trabajando y, sin embargo, a ellos les seguimos haciendo control mensual, al menos de telecontrol. Súper. ¿A qué rango etario fue destinado el programa? No tenemos rango etario en ese aspecto. En general, en niños no hemos recibido porque no, la afección no ha sido preferentemente en niños, pero nuestro usuario con menos edad es de 20 años, ¿cierto? Un usuario de 20 años y el usuario que tenemos más añoso, por así decirlo, es de 81. Perfecto. Así que el rango que nosotros manejamos en estos minutos es de aquí de los 20 a los 80 aproximadamente. Que en base a los usuarios que les han llegado, más que un criterio de inclusión. Exactamente, porque finalmente en esta instancia, como no han llegado niños, no ha sido un foco de eso. Ahora, si llega a presentarse algún niño con algún problema, gestionaremos con el trabajo con el equipo IRA también y nos mantendremos ahí en seguimiento. Súper. Fabiola hace una pregunta en relación a, por un lado se sugiere que la rehabilitación temprana en COVID, pero también hay otros estudios que hablan que no hay que iniciar rehabilitación antes de los 2 meses producto del riesgo cardiovascular. ¿Qué es lo que has visto tú? ¿Qué es lo que has leído? ¿Cómo lo has manejado eso? Sí, la literatura sugiere, ¿cierto? De hecho, la guía española habla de que la rehabilitación, ¿cierto? Puede ser comenzada entre 2 y 3 meses, inclusive ellos mencionan los 3 meses. Pero también hay literatura que habla de rehabilitación un poquito antes. Nosotros por eso que lo que tomamos en cuanto a lo que es la literatura es irnos con calma, por eso el primer mes post alta no hacer ejercicio extenuante. En el primer mes no hacemos tanto trabajo cardiovasculares tan fuerte, no hacemos trabajo de fuerza tan fuerte, trabajamos más bien movilidad, que puedan generar actividades de vida diaria, cotidiana,
y evidentemente que en ese aspecto vamos tratando y por eso es la recomendación que nosotros teníamos, el control exhaustivo de nuestros usuarios, el control y seguimiento permanente de ellos para poder detectar cualquier alteración. Como les mencionaba ahí, teníamos el caso de este usuario, detectamos algo, pusimos la alarma, los frenos y finalmente terminó en esta derivación hacia una rehospitalización. Pero creemos que la rehabilitación, ¿cierto? Y las guías también describen que la rehabilitación comienza del día 1, o sea, el paciente hospitalizado desde ahí hay que empezar a rehabilitarlo. Entonces, nuestra rehabilitación tiene que ir acorde a eso, por lo tanto, una rehabilitación temprana me parece que es mucho mejor a esperar estos 3 meses cuando te puedes topar con un paciente postrado ya con muchos más deterioros funcionales que pudiésemos haber evitado previamente con escala, ¿cierto? Úlceras por presión y todos esos elementos. Súper. También Fabio la pregunta, nuevamente, criterio de inclusión y exclusión. ¿Cuáles serían así? ¿Existen una categoría de criterio de inclusión y exclusión o se ve caso a caso? Los vamos evaluando caso a caso. De hecho, en la actualidad estamos en proceso de reestructurar un poco, tratando de lo mismo, a lo mejor gestionar un poco este criterio de inclusión hasta el minuto. Como tenemos este seguimiento bien exhaustivo del paciente hospitalizado, que haya sido categorizado dentro del mismo hospitalización, los leves, moderados o severos. Técnicamente el que entra directo hacia nuestro proceso va a ser los leves y por eso que los filtros van a ser médico en su contextualización, esta evaluación que hace antes de la derivación a sala, da el pase o no hacia el proceso de la rehabilitación. También nos hemos topado con casos que los médicos han pesquisado y no van con el pase hacia la rehabilitación, pegan el freno y hacen la derivación hacia especialista. Así que de momento nuestros criterios no han sido tan establecidos y hemos estado trabajando más bien en lo personal y en el caso a caso. Caso a caso. Ahí preguntan, ¿la demencia podría ser un criterio de exclusión? La demencia, dependiendo también el grado de demencia, y por eso que nosotros también trabajamos ahí con nuestro equipo de salud mental, nosotros tenemos ahí con el equipo de CESAM y que hemos trabajado en conjunto y que ellos también hacen la valoración, tenemos nuestra psiquiatra ahí que trabaja y que puede evaluar y también ayudarnos a decidir en conjunto si es que el paciente es candidato a seguir este proceso de rehabilitación como tal. Pero tratamos de poder abordar todo lo que podamos en toda la amplia gama del usuario post-COVID. Perfecto. Julio, con respecto al equipo que conforma este programa, ¿están considerando fonoaudiólogo, nutricionista, por ejemplo, estos pacientes que tienen alteraciones glóticas post-COVID, post-intubación? Post-intubación. Sí, Claro. nosotros tenemos a ver, si bien, por eso que ahí en nuestro flujograma pusimos equipo, derivación al equipo de sector, por lo tanto, dentro de nuestros sectores nosotros tenemos la posibilidad, hablamos de un fonoaudiólogo para el CESFAM, y este fonoaudiólogo está dentro de los flujos en ese aspecto, de derivación a requerimiento. Por lo tanto, cualquier alteración, ¿cierto?, de la dilución, alteraciones, ¿cierto?, que podría generar una posible derivación con ellos, se deriva igualmente con usuarios con algún proceso de malnutrición, sobrecaloría, hipocaloría, ahí también lo derivamos con las nutricionistas correspondientes al sector de trabajo, porque sin embargo, a pesar de que esto es un programa nuevo, debemos de contextualizar que estamos dentro de un CESFAM y el CESFAM funciona sectorizado. Por lo tal, este sectorizado no nos podemos desarmar y quedar, de momento no sabemos cómo después de la pandemia vamos a quedar como CESFAM y si después vamos a tener que reestructurar todo el programa. Entonces, para evitar todo eso, preferimos, si es una derivación, algún profesional, ¿cierto?, del equipo, que sea el profesional del sector correspondiente, para que siga después en el contexto y tenga este seguimiento también por el equipo del CESFAM y no solo también del equipo de la sala ERA y de sala RBC, que estamos, que somos los dos pilares del programa de rehabilitación. Perfecto.
Súper. Ya estamos entrando a la finalización de la sección de preguntas. Luego de los 3 meses de alta, o sea, después de los 3 meses al alta, ¿existe alguna derivación además de la saladera? De momento no, porque hasta el minuto los usuarios que han sido dados de alta están bastante estables. Como les mencionaba, tenemos 10 altas contabilizadas, 3 que son usuarios que son jubilados, por lo tanto ellos 3 se mantienen en control igualmente por saladera, y los otros 7 han sido usuarios que siguen trabajando y están activos. Por lo tanto, a ellos y en general a estos 10 le hemos estado haciendo un control mensual de momento, no por un criterio de gravedad, sino que más que todo como por, debo de decirlo, a toque personal del equipo, a un poco paternalista por parte del equipo, de mantenerlo ahí bajo este control de la ñuñuco, que todavía se sientan ahí protegidos por todo. Y una vez que evidentemente nos vamos a ver bien cargados, sobrecargados y evidentemente lo requieran, vamos a tener que soltar las alas nomás y hacer las derivaciones si es que requieren, si es que aún al posterior, por ejemplo, actualmente tenemos usuarios eh, que a los 2 meses y medio y en su progresión es casi nula, por lo tanto ellos ya fueron derivados a nivel secundario, han sido derivados a cardiólogos, a vasculares para poder evaluar qué está sucediendo. Súper. Acá Mauricio pregunta si frente a un paciente que debe quedar en su domicilio y que su sistema cardiovascular se ve afectado, pero no tanto como para entrar a hospitalización, ¿igualmente se recomienda disminuir el esfuerzo físico? Sí, nosotros igual mantenemos, porque técnicamente, si está en domicilio, no tenemos mayor información y no sabemos de exámenes, por lo tanto, la carga de trabajo, si es que lo vamos a trabajar, hay que bajársela al BOR 4 para que no entrar a trabajos más intensos, porque no tienes mayores antecedentes, y por eso es que ahí el control de ese usuario también tiene que ser mucho más exhaustivo, para estar pendiente de cualquier cambio frente a lo que pueda suceder, y por eso es que el hincapié que yo hacía y destacar el equipo de seguimiento que nosotros hemos tenido, que día a día lo está llamando, está en control, tenemos las anamnesis están todas descritas, entonces nosotros tenemos acceso al sistema, nosotros ocupamos sistema Rayena ya, por lo tanto en la ficha podemos leer todo lo que se le ha ido haciendo al usuario. Entonces esto no es solo un equipo de rehabilitación como tal, no es solo la sala ERA, no es solo la sala RBC, finalmente es todo esto, estamos todos volcados en este trabajo y que de momento con mucho orgullo y tesón ha funcionado bastante bien. Súper. Así que creo ¿Videollamada yo, están ocupando para sí, control? sí, videollamada, y por eso lo mencionaba, las videollamadas las hacemos mediante estos teléfonos que nosotros nos entregaron, lo hacemos también por los computadores que tenemos en el CESFAM, ¿cierto? Ahí, en ese caso, nosotros de mutuo propio nomás sacamos una cámara, tuvimos un micrófono porque no lo teníamos, y con eso podemos hacerla, si es que ocupan, por ejemplo, Meet, tenemos esta chiquilla que es de 20 años, ella le es más fácil el Zoom, así que por eso ocupamos Zoom, a ella le hacemos la actividad física guiada, se la hacemos guiada vía remota, entonces ahí le vamos marcando, ella ya tiene un control más efectivo de su patología, aparte el manejo de tecnología de ella es un poco mayor, por lo tanto nos favorece, ella misma tiene saturómetro, por lo tanto ahí ella ya sabe controlarse, nos muestra ahí apuntando en la cámara en cuanto va. Entonces ahí tratamos de ajustarnos también. Hay usuarios que lisa y llanamente no saben ocupar el WhatsApp, no saben ocupar menos el computador, y en esos usuarios, bueno, nosotros vamos a la casa al menos una vez por semana, tenemos un par de usuarios, pero los vamos a ver 2 veces a la semana, al menos, y con tarea exhaustiva y con harto apoyo familiar para que lo hagan el tercer día y tratemos de sumar, como les decía, los 150 minutos. Súper. Y la última pregunta, Julio. Apreciación personal. Eh, ¿Cómo te sientes tú como profesional en base a la pandemia que estamos viviendo? ¿Y cómo lo has podido sobrellevar en base a lo que te ha tocado trabajar? Wow, fuerte la pregunta porque hay que ser súper honesto. Cuando llegó esto, cuando nos declaramos, cuando la OMS dio la declaración de pandemia, quedamos todos muy sorprendidos
y no sabíamos a qué pandemia estábamos. Si algunos nos recordamos, los que estuvimos trabajando en la pandemia anterior del H1N1, nos recordamos que estábamos en pandemia, que al principio teníamos miedo, pero que prontamente esa pandemia se empezó a controlar, llegó un tratamiento, después al poquito tiempo apareció vacuna, ¿cierto? Y se controló bastante bien, y hoy día nadie de nosotros se acuerda de que, o si alguien dice tengo H1N1, uno lo mira como, ah, bien, perfecto. Pero hasta el minuto con el coronavirus ha sido todo distinto. Nos pilló sin mero aviso, sin mera preparación, y nos golpeó, debo decirlo, como les mencionaba, a nosotros que nos diera, evidentemente por resguardo, a dos colegas van a la casa, llega un colega de otros SFAM que estaba apoyando un programa, llega para acá, los que estábamos en RBC apoyando en sala aérea, todos redistribuidos, por lo tanto, pasar de funciones presenciales a funciones remotas, administrativas, telecontroles, que no estábamos ni capacitados ni preparados. Al principio fue bastante duro, bastante estresante, el miedo que surgía también nosotros que dentro, como los colegas que estábamos trabajando, que fuimos destinados a las salas los pacientes que llegaban al principio con COVID, teníamos todos miedo de atenderlo, porque no sabíamos bien qué es lo que era, si era el contagio, que con mascarilla, sin mascarilla, que con antiparra nomás, que con protector facial, que después con estos trajes ahí, porque le mencionamos nosotros, de astronauta nomás, el buzo y todo. Entonces fue mucha incertidumbre al principio, mucho miedo, pero destaco nuevamente, creo que esto, el conllevar bien y el poder sacar adelante no es solo de uno, y esto ha sido un trabajo en equipo, y que debo de agradecer a cada uno de mi equipo, que ha sido fundamental, y por eso que yo solamente referir que soy un mero intermediario de poder presentar este trabajo que es de un gran equipo, y que si no fuese por ello, esto no saldría. Muchas gracias, Julio, por tus palabras, muchas gracias por la exposición que realizaste y por tu respuesta Muchas frente a gracias a la ustedes. consulta de los asistentes. Muchas También, gracias a todos. también muchas gracias a los asistentes que estuvieron hoy día, a sus preguntas, fueron muy interesantes, fueron muy interesantes para poder explayarse un poco más en el programa que presentó Julio el día de hoy. Bien, recordar, ya estamos llegando al término de la charla, y recordar que este viernes 2 de octubre a las 19 horas tenemos el siguiente webinar, que se llama Manejo ventilatorio inicial en paciente COVID-19, a cargo del docente y kinesiólogo Daniel Díaz, que trabaja en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Bien, los esperamos el día viernes. Nuevamente nos conectamos para poder presenciar la presentación de este colega. Nada más que agradecer. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por la participación, y nos vemos en una próxima oportunidad.